que producimos en la región, Sí. generan todo lo que es América Latina y el Caribe, del 41,6%, va a ser cifra más precisa, de todo lo que se produce en el sector agroalimentario, que si uno lo ve se entiende en términos de, por lo menos de las cifras de comercio, consideramos del capítulo 1 al 24, el sistema armonizado. Eso vale decir que se incluye todo el sector agropecuario, pero también el sector acuícola y pesquero, o sea, todos los peces, capítulo 3 generalmente. O sea, y en eso, de todo lo que se produce en toda América Latina y el Caribe, el 41,6% se exporta. No, o sea, por eso no se queda dentro de la región. O sea, por eso somos, lo que se habla, somos una región exportadora neta de alimentos. O sea, somos superhabilitarios y en ese sentido tenemos un rol fundamental, no solamente, digamos, para atender la misma región, porque obviamente en la región hay problemas de hambre, pero eso es más producto de la desigualdad, del problema de distribución de ingresos, más que de un tema de disponibilidad de alimentos. Los alimentos existen, el problema es de acceso a esos alimentos, porque no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para acceder a ellos. Entonces, por eso es un problema más, digamos, de origen social primero, más que, pero te decía, de la disponibilidad propiamente tal del alimento. Se habla de seguridad alimentaria, o inseguridad alimentaria, dependiendo de cómo uno quiera ver el vaso. Y eso tiene distintas dimensiones. Y de las dos principales, para mí, las que te señalaba antes, disponibilidad, o sea, exista la oferta de alimentos, y el otro es de acceso. Tenga la posibilidad yo de económica de poder comprar o acceder a esos alimentos, ya sea por subsidios o por dineros propios. Y por eso, lo que planteaba seguramente Carlos, es decir, ok, yo lo que necesito realmente para que toda gente se alimente o poder mejorar la política social, en el caso de Chile, y poder focalizar más esa ayuda, se necesita más recursos, que no sobran los recursos. Por eso realmente se plantea esta lógica o esa necesidad de tener una reforma o un pacto tributario, como se habla hoy en día, donde realmente los que más tienen paguen impuestos. Si el punto, yo creo que Chile, a mi modo de ver, hoy día más que nada es hacer cumplir, que el que tiene pague más. El problema es que hay muchos que están evadiendo impuestos, entonces no paguen impuestos. Si cada uno fuese responsable y pagara en función de sus ingresos, yo creo que tendría una mejor recaudación fiscal y se podría llegar de mejor forma a toda esa población. Somos totalmente excedentarios, la balanza comercial agroalimentaria de Chile es totalmente superavitaria. O sea, el único rubro, entre comillas, que somos deficitarios es en cereales, maíz, trigo y sus derivados, harina, digamos, arroz, quizá algo de carne, bueno, carne roja, que en términos de proteína, pero somos superhabilitarios en las otras proteínas, pollo, cerdo, pescado, entonces, y todo lo que es la fibra, principalmente de fruta. Entonces, y además, quienes son los grandes oferentes, no solamente de la región, sino en el mundo, están acá al lado, Argentina, Brasil. Entonces, yo no veo cuál sería la inseguridad que podría plantear él. O sea, si hay un problema logístico de nuevo de buque, nosotros tenemos conectividad terrestre con ellos. Entonces, yo creo que no hay mejor mitigador, reductor de riesgo, justamente pensando en la gestión del riesgo de tener alimentos, que el comercio. Y eso es fundamental porque, a ver, tú produces en función de los recursos que tienes. Tierra, agua, clima. Nosotros producimos lo que nos da este clima mediterráneo que abunda en Chile. Por ende, nos faltan estos otros recursos que hablábamos recién. ¿Dónde los traemos? De los países que tienen el otro clima, que son extensivos y producen esto. Y así se generan los equilibrios en el mundo, y esa dieta que hablábamos antes, que una cosa es la disponibilidad, otra es el acceso, es más accesible, mucho más barata, porque tú al final también lo haces, tu decisión de producción también es en función de tus recursos, por ende eres más competitivo, más barato produciendo, o sea, mucho más barato que produzca el trigo, maíz, Brasil, Argentina, que tienen grandes extensiones de tierra, grandes planicies, que lo haga Chile, que tenemos valles cercanos, muchos cerros. O sea, no tiene lógica ninguna para mí esa cosa de cerrarse, como cerrar la frontera, ya comamos lo que producimos. Es como volver a una autarquía, no sé, ni siquiera casi de la Edad Media. A ver, de hecho, FAO surge después de la Segunda Guerra Mundial por un problema de hambruna que había en el mundo. Porque efectivamente, ahí fueron, si bien Chile no fue parte de esa guerra, digamos, esta guerra se desarrolló en el hemisferio norte,
¿ah? Sí habían grandes productores de alimentos, ya había un tema, y ahí surgen muchas necesidades de cosas hasta culturales a veces, de producir, de tener como cercano ver el arroz. Por ejemplo, los japoneses hay libros que relatan cómo en la misma guerra los japoneses, por esa lógica de que comer arroz, incluso sabiendo que cuando tú cocinas el arroz sale mucho humo, y estabas diciéndole a tu enemigo dónde estabas, pero estaba en su cultura, ¿no? Y muchas veces, incluso hoy día comercialmente, Japón, uno de los productos que protege, que subsidia en exceso, es el arroz, porque ellos tienen como una necesidad casi intrínseca de producir arroz. Pero es parte de, o sea, por eso, a ver, no podemos plantear, yo creo que una guerra mundial, bueno, ha estado en la prensa una guerra nuclear, que ya creo que es cerrar la puerta y no tenemos mucho que hacer. Es casi la serie de ficción que hemos visto, o sea, eso es el peligro hoy día de una guerra mundial. O sea, ya una guerra mundial bélicamente son otras cosas de las que vivimos en la Primera o Segunda Guerra Mundial hace 100 o hace 70, 80 años. Entonces, es otra realidad. Yo creo que sí, lo que tenemos que plantear, lo que nos ha enseñado, y la gran amenaza más que una guerra, es realmente el cambio climático. Esa es nuestra amenaza real, y esa es la gran lucha que tenemos que dar, y esa es la parte como que gestionamos los riesgos, o conflictos, una futura de esto misma pandemias, cosas así, que eso sí nos puede producir crisis de logística como tuvimos, y eso sí hay que saberlo, gestionar de buena forma. Entonces muchas empresas hoy día no pueden seguir, ¿qué nos enseñó? No pueden haber tan pocos actores en ciertas producciones, sobre todo, por ejemplo, en los fertilizantes vimos. El peso que tiene Rusia en el mercado de los fertilizantes en el mundo es muy fuerte. Entonces eso hay que generar incentivos, que se produzca más fertilizantes en otras partes del mundo, que esté más diversificada tu oferta, que tengas más proveedores donde echar mano, digámoslo así, ¿no? Lo mismo pasó con el aceite, el gran actor que es Ucrania en el aceite, que desaparece del mercado. Entonces eso es lo que hay que tratar de distribuir, como lo han hecho empresas o multinacionales, incluso de otros rubros, donde estaban dependiendo de un solo proveedor, el proveedor quedó aislado logísticamente. ¿Qué hacen? O se integran verticalmente, producen ellos mismos, o tienen proveedores de distintas partes del mundo, más cercanos también. Incluso hoy día se habla, por esta geopolítica, Estados Unidos, muchos de estos los países amistosos también, para tenerlos como proveedores, o de mercado destino. Entonces hay un juego ahí, pero creo que eso es una mejor gestión del riesgo, de que siempre han enseñado de chico no poner todo lo bueno en la misma canasta. Esto es lo mismo. Tú no puedes depender de un solo proveedor o de un solo mercado de destino también para tus exportaciones, como el riesgo que tienen los cereceros en Chile, que todas sus exportaciones van a China. Si se llegase a cerrar ese mercado por cualquier cosa, ¿qué hacemos con esas cerezas? Entonces, también esas cosas hay que irlas viendo, hay que ir diversificando. Así, por eso, digamos, el caso, si volvemos a Chile, la política comercial que ha seguido Chile ha sido muy exitosa. Política comercial, mezcla de política exterior con política económica. Tenemos una red de acuerdos comerciales donde tenemos acceso preferencial al 96% del PIB mundial. Entonces, eso realmente te ayuda justamente a mitigar riesgos. Podemos redistribuir. Si tenemos problemas con un barco que va a China, por ejemplo, se redistribuye y se puede ir a Japón, se puede ir a Corea, o incluso se está más acá todavía en el camino, y va, no sé, se baja y se va a Australia. ¿Sabes? O sea, siempre va a haber compradores, entonces. O sea, en general, alimentos siempre hay. Ahí tú vas, obviamente, si son productos perecibles, tienes que jugar con el precio, como tú ves. Cosa que hay una feria libre. Cuando va a cerrar la feria libre, los precios van a rematar, porque si no, esa fruta que está ahí para la próxima semana quizás ya no está en buenas condiciones, o sea, hay otro precio. Pero en general, además, cualquier empresa que nace en nuestros países, todas tienen que pensar que, quizás no de inmediato, pero en el corto plazo o mediano plazo van a ser empresas que exportan, porque nuestros mercados son muy acotados, son muy pequeños. Los fertilizantes, digamos que están los fertilizantes más químicos, que son los que son habitualmente o masivamente utilizados, y otra es la transición hacia biofertilizantes, que son más naturales, que es una tendencia, que es parte de este mundo más sostenible que necesitamos desarrollar, porque si no también se nos acaba el planeta. O sea, los fertilizantes químicos también generan gases de efecto invernadero, contaminan y generan todo este cambio climático. Entonces, también son parte de esta transición, desde el tema energético como también el tema productivo. Y obviamente después del sector energético, el que más gases de efecto invernadero produce es el sector agroalimentario. Entonces también tenemos que transitar
hacia una producción más sustentable pensando en temas medioambientales. Idealmente sea sostenible, que también incluye el tema social y obviamente los temas económicos vital para que cualquier negocio tenga incentivos. ¿Qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es un desarrollo en paralelo de las tres dimensiones: social, económico y medioambiental. Por eso, en el 2015 nos pusimos rojo como mundo y se acordó los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030, el Acuerdo de París, que se focalizaba en esos minutos en el tema de reducir los gases de efecto invernadero para la temperatura del planeta, seguir aumentando y colapsamos, y el marco Sendai, que es justamente para la reducción de riesgos de desastre, porque nos estaba la evidencia ya científica demostrada que el cambio climático, uno de los impactos que tenía es que producía o está produciendo cada vez desastres más intensos y más frecuentes. Entonces, por eso tenemos que aprender a transitar, a producir bien. Es como lo mismo que decía, porque era tan caro, y es un tema tecnológico además, era tan caro la energía solar. Hoy día la energía solar es mucho más barata que cualquier energía de combustibles fósiles. El problema que estamos, y ahí estamos trabajando también, es cómo tú almacenas esa energía para tenerla disponible las 24 horas. Y los alimentos, cuando tú quieres también, y el objetivo que también sea sostenible, tú tienes que, quizás, no sé dónde está lo caro puede ser, que esa es la forma de producir, es como producir un vino orgánico. ¿Ah? Idealmente sea así toda la producción, o sea, sea sostenible para que no genere ese gas de efecto invernadero, porque al final de cuentas, ¿qué es más barato, más caro? O sea, puede ser más barato en el corto plazo, pero más caro en el largo plazo porque no tienes planeta. O sea, para nuestra generación que estamos viviendo, sí, es más barato seguir produciendo igual. Para la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, va a ser imposible, ¿no? A ver, yo creo que como cualquier problema complejo, la respuesta no es única. A mi modo de ver, donde yo pondría los énfasis, y se están poniendo primero, hay un consumidor más consciente. El consumidor consciente, sobre todo en los países desarrollados, hoy día ya no es como era años atrás, no sé, el fair trade, que era un nicho de mercado. No, hoy día es un prerequisito para entrar al mercado prácticamente. Si no, las cadenas de supermercados, si tú no puedes acreditar que tu producto que tú estás vendiendo puede certificarse, digamos, como sostenible, no entra a su supermercado, no se vende. ¿Ah? Entonces, para mí, esa es la primera incentivo claro para el productor. Que si quiere entrar a un mercado inglés, a un mercado francés, a Nueva York, tiene que ser una producción sostenible. Y lo otro son vía también, y ahí en esas adecuaciones, porque obviamente eso lo puede hacer una gran empresa, esa adecuación la puede hacer fácil, uno más pequeño es más complicado. Entonces ahí también tiene que entrar la política pública de adecuar, reasignar mejor sus recursos o adecuar los programas de incentivo para que esa investigación e innovación que hay que hacer para hacer esa transformación sea accesible para todos. Y ahí está el rol que en el agro tiene que jugar desde un INEA, un FIA, un INDAP, ¿no? El Transfereri, como también un Corfo, para alinear eso, todo lo que es el fomento productivo, después alineado incluso con lo que hace un ProChile para el fomento comercial y poder llegar de buena forma a los mercados y que Chile, toda su oferta, sea reconocida como una oferta sostenible. La legislación tiene que apuntar primero a que la alimentación sea sana, ¿cierto? O sea, lo que uno en inglés es el safety, la inocuidad de los alimentos, ¿ya? Que sea inocuo a la alimentación. Y eso tú lo vas a tener, cualquier manzana, sea producida con fertilizantes, digamos, químicos o no químicos. Eso lo vas a lograr y está demostrado y se hace la trazabilidad y si no hay exceso, ok, perfecto. Y eso está ok. Yo estoy diciendo que esto viene justamente de una necesidad más allá, que es del planeta y que gracias a que pueden haber ya consumidores más conscientes, te está demostrando que tu mejor negocio va para allá. Esto como tu prerequisito para acceso, pero no es una obligación legal. Eso es importante, porque también ahí se empiezan a confundir a veces, y ahí vamos a enfrentar eso, con barreras también al comercio. Como tú puedes poner esto, como puede pasar con eventualmente alguna legislación que está avanzando ya se aprobó en Europa, que eso puede ser también una barrera de entrada al comercio. Antiguamente en los 90 se hablaba de la multifuncionalidad de agricultura y también se buscaba el bienestar animal, que son cosas muy deseables todas. ¿Ah? Pero por eso hay que saber el justo equilibrio, como en la vida, entre lo que es algo por el bienestar realmente de la humanidad, de todos nosotros, con lo que realmente
científicamente tiene un respaldo que dañe o no dañe la salud humana. Por eso, en general, las legislaciones, y aquí lo que hacen los servicios agrícolas ganaderos, los ministerios de salud, apuntan a buscar la inocuidad de los alimentos, que sean sanos, sanitariamente, no te vayan a enfermar, no generen plagas, que no te vayan a envenenar. Perfecto. Otra cosa deseable por ahora, todavía no es obligación nada, es que además esa producción sea, pensémoslo medioambientalmente, no le pidamos también que sea sostenible, que sea sustentable por lo menos. Si vemos el cambio climático, el desierto se nos está acercando a la zona central, ¿cierto? Y lo que era la zona central se está trasladando hacia el sur. Entonces la fruticultura, que era clásicamente de la zona central de Chile, se está moviendo más hacia el sur. Entonces, pero si uno lo ve en esta adaptación a este cambio climático, puede ser hasta una oportunidad para Chile. Yo soy profesor también universitario, hay distintos estudios, algunos te muestran que nos va a afectar negativamente, pero hay uno incluso que es el único país de América Latina que muestra incluso una expansión en el crecimiento de Chile, quizás por esto mismo, porque una hectárea, pensémosle una hectárea de trigo, cuando el clima te da solamente, era de secano y todo, hoy día con riego tecnificado, con un clima adecuado, tú puedes tener una hectárea de cereza. ¿Cuánto te deja una hectárea de cereza? ¿Cuánto te deja una hectárea de trigo? Entonces, ¿qué produce más? También, o sea, a ver, como todo, las crisis, lo decía un expresidente, también son oportunidades. Estamos viviendo una crisis climática es realidad, tenemos que adaptarnos a eso. Por eso todo esto, estas adecuaciones que están haciendo en los planes, que están exigiendo en Chile a todos los ministerios, bueno, en todo el mundo generalmente, parte de los acuerdos de París, entonces estas adecuaciones, los planes de, primero eran de mitigación, hoy día planes también de adaptación cada día más masivos. Y en esa lógica también hay que detectar y son oportunidades. Por eso decía, yo creo que económicamente no hay por dónde perderse. Si tienes la posibilidad que en esa hectárea puedas tener trigo o maíz, digamos, o tener cereza o, digamos, otro cultivo que ya se transa muy bien, los nogales, si agronómicamente es posible, yo creo que el dueño de esa tierra no tiene por dónde perderse. Según el último censo agropecuario, las cifras que revisé, más o menos, número grueso era más o menos la mitad. La mitad del suelo agrícola está tecnificado y la otra mitad todavía es de secano. Y ahí están, obviamente, están praderas también, la agricultura más del sur, que tenía hasta muy poco por lo menos, o tiene todavía alguna zona, dependiendo, el agua suficiente de la lluvia para regar. O sea, es parte de eso, y por eso hay que ir desplazándose, por eso hay que hacer un trabajo mancomunado de inversión también en embalses, para acumular el agua cuando hay, o para no se pierda y los deshielos de la cordillera y se vaya al mar. Entonces, todo eso es un trabajo que hay que hacer como cualquier comunidad que vive en conjunto, y algunos son abogados, y otros son agricultores, y otros son médicos. Mientras uno está ejerciendo su profesión de abogacía o de médico, él tiene que comer. Entonces alguien tiene que estar produciendo sus alimentos. O sea, es parte de este juego, o sea, de vivir en sociedad y de interrelacionarlo. Pero, usted decía, yo creo que no le veo, en ese sentido, trato de ver la parte más llena del vaso. Y hay adecuaciones en el vino también. Estamos hoy día teniendo vino hasta en Chile Chico están sacando vino. Digamos, en Aysén es eso. Pero pensemos en el conducto regular hasta la 9ª región, hasta la Araucanía. Eso era, yo cuando era niño se era impensado, o sea, era hasta el Maule, efectivamente, y parte de lo que hoy día es el Ñuble, que es como todavía la zona de secano todavía, que también seguramente hoy día se está transformando a ser con riego tecnificado, porque todas esas uvas patrimoniales que hoy día somos tan reconocidas, como el Cinsault, la uva país, antes eran todas con secano, hoy día ya deben estar de a poquitito transformando también en riego tecnificado, porque esas parras no resisten solamente alimentarse de las aguas de la lluvia. O sea, cualquier país, es cosa del país, zona donde no puedas tener seguridad mínima, sí, pero no puedes invertir. O sea, ¿cómo vas a hacer negocio si mañana eso puede aparecer quemado? O sea, es como natural. Y obviamente si no produce, ¿de qué productividad? Ni siquiera medir productividad podemos. O sea, por eso es vital, o sea, es parte también que estamos viendo bien en sociedad, también tener todos los requisitos, cierto acuerdo, de que acá podemos caminar libremente por la calle, podemos decir lo que queramos, ¿sí? Y podemos hacer los negocios todos legales, respetando, cumpliendo las legislaciones, pagando los impuestos que correspondan, y
y avanzar. Pero y obviamente con esos pasos después veamos el gran problema de productividad que tenemos como país, que no solamente de la Araucanía. Es cosa de ver las cifras de Chile. Y hoy día salió una muy buena columna justamente de un colega de la universidad, Roberto Álvarez, justamente habla de esa necesidad, de cómo la deuda que tenemos de invertir más en innovación, en investigación, que se está haciendo quizás, pero falta del otro lado, que el sector privado también se ponga, invierta más en investigación, que también haya un ambiente, un sistema que sea susceptible a esto, las universidades, porque ¿qué sacamos con hacer programas, como que están haciendo en este gobierno quizás, para incentivar la investigación, la innovación, si no existe el conocimiento universitario para captar eso? O para, él hablaba del paradigma justamente de la gran apuesta, la del hidrógeno verde o el litio. ¿Sabemos realmente, tenemos la tecnología en Chile, tenemos conocimiento para desarrollar estos sectores? Entonces, es parte quizás ahí de este trabajo que hay que tratar de hacer y mejorar desde las mallas curriculares, investigación. Fue el ejemplo, ustedes no eran muy chicos, pero nosotros nos vivimos la generación cuando fue Intel. Intel en algún minuto decidió, estaba entre Chile y Costa Rica. Cuando habló con el ministro de Hacienda de la época, le dijo, ¿cuáles son los incentivos tributarios que me dan en Chile para instalarme en Chile? Él le dijo, en nuestra lógica media miope, no, acá nadie incentiva a nadie, todos con la misma regla del juego. O sea, Costa Rica tiene zonas francas productivas. Sí. ¿Y qué es lo que hizo? En Costa Rica hoy día hay carreras de robótica. O sea, es otra cosa, de microchips. Son otra lógica del ambiente universitario que el que tenemos acá, que seguimos con las mismas carreras tradicionales, siendo las mismas o de pizarra y una biblioteca, con poca investigación, con poca innovación realmente para los desafíos que los plantea los años actuales. Yo no puedo hablar de ese respecto porque estoy hablando también como un funcionario de un organismo internacional. No puedo referirme a un partido, o sea, a un país en particular sobre qué está haciendo bien o mal. Te puedo decir qué es lo que recomienda el organismo internacional en general al respecto. Nosotros en comercio obviamente hablamos de reglas claras, más abierto, transparente, certidumbre para la inversión, políticas más focalizadas posibles, porque dependiendo del diagnóstico que tú hagas, si tu problema, por ejemplo, si volvemos al hambre, es masivo, sí, tu política quizás, política pública tiene que ser más generalizada, pero si el problema es focalizado, es un 10-15% de la población, focalicémonos en eso, identifiquémoslo donde están y vamos con programas de ayuda directo a ellos. Es como pasó con la guerra, te lo doy un ejemplo muy claro. Entre bajar los aranceles para abaratar los alimentos, por ejemplo, donde, está bien, pensando en lo que tú dices, ya, qué bueno, sí, pero hay yo beneficio desde el decil más pobre hasta el decil más rico. O sea, a un multimillonario del país también va a comer más barato y el más pobre también va a comer más barato. Pero si yo, en vez de pescar esos impuestos que dejé recaudar, los tomaba y se los daba solamente a los más pobres, ese gallo podría comer mucho más. Si el rico podía seguir pagando la otra dieta o su alimento un poco más caro, él no tenía problema, no le afecta. Para él, para una familia de alto ingreso, alimentarse será con suerte el 10% de su ingreso. Para el más pobre a veces alimentarse es más del 50%, 60%. Entonces que eso le suba prácticamente o realmente puede incluso empeorar demasiado su calidad de vida. Entonces pesquemos esos recursos. Obviamente es fácil decirlo en el pizarrón, porque hay que ver la realidad de cada país, si tiene realmente identificado dónde están esas personas para poder hacer esas políticas públicas también focalizadas. Pero eso es lo que te va a recomendar cualquier organismo internacional, centro de pensamiento, respecto a enfrentar, por ejemplo, crisis puntual. Más allá de que yo se lo mido en el mediano y largo plazo, obviamente el ideal es tener las menores barreras posibles al comercio. Y en el sentido, sí, eliminemos aranceles, te diría. Perfecto, pero si en el corto plazo yo tengo esos recursos, no te voy a decir, oye, elimina los aranceles para tener alimentos más baratos, porque te van a bajar, ¿qué? O sea, si eran 10%, ya, ok. Con suerte te bajarán 8%, porque ni siquiera se traspasa todo. Pero te bajan 8%, digamos, por ejemplo, al rico al pobre. En cambio, si hubieras pescado esos mismos impuestos, la canasta le podría dar toda la comida que hace el pobre. No, el autoabastecimiento para cualquier organismo serio es un absurdo. O sea,
es volver a una situación de autarquía que no tiene sentido. Nosotros dependemos, y te decía antes, el principal mitigador de cualquier crisis eventual que vivamos es el comercio. Porque tú puedes reasignar recursos y tú puedes traer abundancia de un lado hacia el otro. Y con eso, si lo ves incluso en precios, estandarizas precios. ¿Qué pasó con la guerra? Veamos el caso, por ejemplo, del trigo. Desaparece Ucrania del mercado, ¿cierto? ¿Quién? Y el otro que bajó mucho la producción en el año 2021 y 22, parte del 22, fue Estados Unidos y Canadá por sequía. ¿Pero qué pasó? Si, imagínate que estuviéramos cerrados esos países. ¿Dónde sacaban el trigo los gringos? ¿Dónde sacaba Ucrania o Canadá? El mundo. ¿Qué abasteció? ¿Quién suplió ese déficit? Brasil, Argentina, ¿ah? Grandes actores, India. Entonces aparecieron como grandes oferentes que aumentaron su producción y el precio no se disparó tanto, y de hecho el pic de los precios de los productos llegó a marzo del 22 y de ahí ha estado descendiendo continuamente. Todavía ya, yo diría que incluso a nivel promedio, bajo el promedio 2021, todavía sobre el promedio 2020 cuando está ya la pandemia. El sector agrícola, salvo el sector ganadero, porque ahí la principal generación de gases de efecto invernadero es justamente por los rumiantes, o sea, las vacas, digámoslo así. ¿Ah? Eso, primero en Chile, es bastante acotado, es un problema grande, sí, en Argentina es grande, en Uruguay, pero acá no. En general la agricultura, más allá del resto, está bastante equilibrado, es carbono neutral. No, si la única adecuación que tiene que hacer, en términos de costo, es quizás avanzar más, y hay que mejorar, el uso más de biofertilizantes, decía antes. Enriquecer la rotación, hacer un poquito más de investigación, rotaciones de cultivo quizás, para que la tierra no pierda sus propiedades y sea rica también para seguir produciendo, o sea, parte de esta rentabilidad. Eso, ahora, si tú además, si nos vamos a preocupar de la sostenibilidad como tal y vamos a ver la parte social, sí, pero tampoco es caro, si eso es cosa, es decir, ok, indicadores, por ejemplo, si quieres certificarse como empresa B, el principal exportador de Chile de vino y segundo del mundo, que es Concha y Toro, hoy día es una empresa B. ¿Empresa B? ¿B? Verde. No, B. ¿Qué significa? Es una certificación justamente que existe, o sistemas B, de empresas que se certificaron como empresas sostenibles, o sea, que hacen esta combinación, este equilibrio medioambiental, social y económico. Dentro de esos indicadores están las brechas salariales, por ejemplo, para el tema social. O sea, el que menos gana la empresa y el que más gana la empresa, el CEO y el último, no sé, trabajador que tengan, no hay más de 10 veces, por ejemplo. Ese tipo de cosas que también, como partíamos, ese es el problema. Si tú quieres reconocer, o sea, mejorar las desigualdades que hay en un país, realmente uno de los flagelos de toda nuestra región de América Latina, es mejorar justamente los ingresos, para que no lleguemos, incluso yo digo, para que no tengamos que llegar a cobrar impuestos. Pues si todos fuéramos responsables, todo nuestro ámbito, y entre el que gana más y el que gana menos, no hubiese más de 10 veces, como plantea esta certificación, o como fue el desafío después del estallido social en Chile, que hubo un desafío también de 10 ¿se acuerdan? 500.000 pesos salario mínimo, no tendríamos que enfrentar problemas posteriores, porque es como yo digo, me encanta el deporte, es como podemos mostrar todo el estadio, pues. Uno irá a una galería, otro irán a un palco o a Pacífico, pero estamos todos viendo el show, o el concierto, el partido de fútbol, los panamericanos, todos podemos entrar al estadio. Hoy día hay gente que no puede entrar al estadio y es gente totalmente responsable, que se levanta temprano, sacrificada, que trabaja y no le da para llegar a fin de mes. Entonces esas cosas, y por eso existen, al final tenemos que cobrar impuestos, hacer políticas sociales para mejorar eso, porque no es que tú estés pescando a la señora que está ahí, que vive en la plaza, que tiene una enfermedad quizás a veces mental, dentro de todo esto que hablamos de salud, y que enfrenta la realidad y bueno, que hay que ayudarla de forma más integral. O sea, aquí estamos pensando solamente que tengan los recursos económicos para llegar a fin de mes como familia, eso solucionaríamos mejor como sociedad si distribuyéramos mejor los recursos también. O sea, ¿por qué hay gente que necesita, no sé, $50.000 para vivir? Yo he escuchado charlas de personas que dicen, no, yo tengo que necesitar $50.000 para vivir, ese es mi estándar de vida. O sea, no sé, ¿en qué mundo viven? O sea, y hay gente que tiene que vivir, salario mínimo hoy día, ¿cuánto? 400. Entonces, lo que gastan, como dicen algunos, lo que se gastan en salir a comer uno, el otro es con lo que vive al mes. Entonces, esas cosas es lo que tenemos que mejorar
Pero eso va más allá, por eso es política social y como cualquiera también el enfoque tiene que ser integral y holístico. Solamente para estar seguro, usted dice que una crisis alimentaria como lo que hemos conversado, ya sea o desabastecimiento o falta de accesibilidad a los productos, ¿es improbable o imposible? En Chile, para Chile, yo me acercaría casi más a un imposible, salvo que tengamos una guerra mundial y de energía nuclear. Porque por la zona en que estamos, por la producción que tenemos, por las medidas que se han estado adoptando en los últimos años para adaptarse al cambio climático, producción vamos a tener acá y también de nuestros vecinos. Entonces, algo, y por eso somos súper habilitarios y somos exportadores netos de alimentos, ¿no? Entonces, lo que vendemos, lo que nos ingresa por vender la cereza, por vender las manzanas, la uva, el vino, lo usamos para comprar lo que nos falta. La harina, ¿ah? El maíz, ¿ah? El azúcar, que nos falta un poco también, digamos, dentro de lo que importamos, la carne roja, que se importa. Para eso, o sea, el equilibrio es posible. Yo, si digo, políticamente no debería ser improbable, sí. Yo diría que es casi la probabilidad de ocurrencia, para mí, un 0,000001%. O sea, realmente, y es parte de, porque en eso hemos tenido políticas, o sea, se observan que en Chile han habido políticas de Estado bastante plausibles, gobiernos sean más de tendencia de una u otra, se han seguido políticas comerciales donde hemos diversificado, tenemos acceso a los mercados, ya sea para colocar nuestros productos como para comprar productos. De hecho, por eso nosotros tuvimos acceso, rápidamente se pudieron reasignar ofertas quizás que se exportaban a Rusia o a zonas que estaban más afectadas por la guerra, que se asignaron a otros mercados. Obviamente todo eso tiene costo como cualquier crisis, pero los impactos fueron mucho más llevaderos, ¿ah? Que no hubiésemos tenido esta gran red de acuerdos o esta interconexión, esta integración con el mundo y sobre todo con la región. Quizá falta ese desafío, hay que integrarse más con la región, hay que mejorar la infraestructura logística para el caso, porque sí, Chile tenemos puertos y quizás nuestro principal mercado destino es China hoy día para los alimentos. Sí, pero quizás también podríamos mirar un poquito más mercados más cercanos, que falta a veces, que es primero, el huevo o la gallina. Faltan quizás rutas, frecuencias, logísticas para llegar de mejor forma. Pero bueno, eso es parte de, y ahí sí hay desafíos, y ahí vienen todos estos desafíos que planteamos. Entonces, hay que invertir más en investigación, desarrollo, en logística, en infraestructura, ¿no? Para también facilitar a nuestros empresarios, emprendedores del agro, a llegar de mejor forma a todos los mercados.